Sé que este mensaje es de estos que sé que van a recibir muchas críticas en internet. Desde que empecé con la serie de la Trinidad, yo no sabía que tantos unicitarios me seguían. Ahora ya no. Pero ya va a ser la gota que colma el vaso. Pero es que estoy preparando además una serie delicada. No lo hago por morbo al conflicto, pero, por ejemplo, quiero hacer una serie sobre sectas, incluso dentro del mundo cristiano, y quiero hablar con firmeza sobre, por ejemplo, el adventismo. Yo sé que hay hermanos que con mucho amor y buena intención llevan a sus hijos a colegios adventistas, pero yo quiero que sepan que desde mi postura personal, yo sé que es bueno, no les enseñan Halloween ni ideología de género, pero quiero que sepan que los llevan a una secta, porque es lo que son. No son creyentes con unas diferencias, son una secta. No van a heredar el reino de los cielos. Están tan condenados como los del colegio público. Y es importante porque si no lo vemos así, vamos incluso a tener amistad con los que la Biblia dice que no podemos saludarlos ni participar de sus malas obras. Y que el que los invita a casa y les dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, es serio. Porque algunos incluso, a lo mejor por causa del colegio, harán amistad con los padres adventistas y no sé, es delicado, cuanto menos delicado. Y como para considerarse, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Entonces creo que con mucho cuidado quiero preparar una serie sobre sectas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, judaizantes, porque creo que la iglesia tiene que saber por qué somos lo que somos y por qué no somos de otro grupo religioso y hablar de ellos, pero con propiedad, mostrar no pequeñas diferencias, sino cosas serias que realmente rompen el evangelio. Rompen el evangelio. Y bueno, lo estoy haciendo con mucho cuidado. Habrá alguna serie antes, no va a ser la próxima, pero espero que el Señor me dé gracia. Y lo hago simplemente por guardar sus corazones, para que si algún día alguien se acerca, pues puedan hablar con firmeza de por qué no van a dar oído a esas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de los unicitarios, que es un grupo grande, especialmente tienen mucha fuerza en Colombia, con la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, tienen mucha fuerza allí, pero realmente cada vez cobra más fuerza en el mundo de habla hispana. Así que espero que hoy Dios me dé la gracia para desmontar algunas de sus mentiras. Vamos a leer primero, para empezar, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6 dice así. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la enseñanza de hoy pueda ser clara a nuestros ojos, que podamos, Señor, atesorar las verdades de tu palabra con convicción en nuestros corazones, que no nos dejes ser seducidos por el error, que no nos dejes ser seducidos por doctrinas engañosas, que nos guardes y nos cuides de no, Señor, flirtear con mentiras y con aquellos que tuercen la verdad del evangelio, pues tu palabra dice, Señor, que aquellos que traen otro evangelio son anatemas, son malditos por ti. Por eso, Señor, que nos des el cuidado para no abrazar como hermanos aquellos que bajo tu palabra son malditos, y que tengamos muy claras nuestras creencias a la luz de la verdad de tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Edifícanos, instruye a tu iglesia, fortalécela en la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Quería empezar con esta lectura de Efesios precisamente por el hecho de cómo resalta las verdades de que solo hay un cuerpo, un espíritu, así como nosotros fuimos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y destacar esto, un solo espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre. Pablo, cuando está dando esta entrada a la segunda parte de la carta a los Efesios, que es la parte donde él va a mostrar cómo debemos vivir aquellos que hemos sido salvados por gracia, Pablo introduce la Trinidad. Pablo podría haber dicho simplemente un solo Dios y ya, un cuerpo, un bautismo, una fe, un Dios y ya. Pero no, Pablo ha destacado un Señor, ha destacado un Espíritu y luego ha enfatizado un Dios y Padre. Pablo no lo ha hecho por casualidad. Pablo no está queriendo perder tiempo diciendo más palabras. Pablo está enfatizando la Trinidad. Está enfatizando al Hijo, enfatizando al Espíritu Santo, enfatizando al Padre, para mostrar a nuestro Dios trino. Pero los unicitarios de los que hoy vamos a hablar toman esa palabra uno y la entienden distinto a nosotros. Si tú hablas con alguien que cree en la Trinidad, te va a decir, soy monoteísta. Lo hemos visto en las clases anteriores. Creemos en un solo Dios. Aunque ellos nos acusarán de ser triteístas, de creer en tres dioses, de ser politeístas, de no ser monoteístas, de negar las verdades de que solo hay un Dios. No es así, lo hemos explicado y espero que tengan todavía esas verdades claras en su corazón y en su mente. Nosotros creemos en un solo Dios. Los unicitarios creen en un solo Dios. Ellos también te lo van a decir, Dios es uno. Los dos decimos lo mismo. Pero mira qué interesante. Entonces, ¿por qué unos consideran a los otros herejes? Porque es cierto, nosotros consideramos a los unicitarios herejes, pero no somos los malos de la historia. Ellos nos consideran a nosotros herejes. ¿Pero por qué? Si los dos decimos que Dios es uno. Es el cómo definimos ese uno. Es el cómo entendemos ese uno lo que marca toda la diferencia. Y lo que hace que ni tan siquiera nos pudiéramos llamar hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que tenemos una diferencia en cómo van a ser los eventos futuros. Hermano, podemos tener diferencias en cómo van a ser los eventos futuros, en qué orden van a darse las cosas, en si habrá un gran conflicto final, en cómo entendemos la batalla del Armagedón y cómo entendemos la batalla de Gog y Magog, en cómo entendemos. Podemos diferenciarnos en eso mientras tengamos claro el Evangelio, las bases de nuestra salvación y quién es Dios. Lo otro es complejo quizá, si no, no habrían diferencias y no va a afectar a nuestra salvación. Como debatía y hablaba con un amigo que considera en un arrebatamiento previo a la tribulación, yo le decía, mira, si tú tienes razón, ¿me consideras creyente? Sí. ¿Me consideras un hombre temeroso de Dios? Sí. Pues si tú tienes razón, todo bien, me voy a ir contigo. No hay ningún problema. Bajo tus creencias, si lo tuyo es la verdad, me voy contigo. Yo le pregunté, ¿qué hay que hacer para irse antes? Dice, pues vivir para el Señor, ser salvo. Y digo, entonces me voy contigo. Sí, ok. Crea o no, me voy. Y si yo tengo razón, como te considero creyente, tú también te irás al final, en la segunda venida de Cristo. Antes o después, los salvos se irán, ¿no? Entonces no vamos a debatir y pelear y dejar de llamarnos hermanos, aunque tenemos claras nuestras posturas. Pero no es un caso primario porque no afecta a la salvación. Los dones no afectan a la salvación. Cómo entendemos los dones no hace que te deje de llamar hermano. Cómo entiendas tú ciertas prácticas de los dones o manifestaciones de los dones en la iglesia, en el tiempo presente, no va a hacer que te llame o no hermano. Podemos tener diferencias, pero es un tema secundario.
Pero cuando hablamos de la persona de Dios, de quién es Dios, ya no es secundario. Porque la vida eterna está ahí, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí está la vida eterna. Si yo predico a un hombre en un hospital el evangelio y cree, ¿es salvo? ¿Sí? Nadie le habló de los dones. Nadie le habló de los últimos tiempos. Ni siquiera le hemos hablado de las doctrinas de la gracia, ni de arminianismo o calvinismo. Le hemos predicado el evangelio, ha creído en Jesucristo, ha creído, es salvo, ¿verdad? Si muere ese día, salvo. Por eso decimos, eso es clave. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Eso es clave. Y de ahí entra que nosotros no llamemos hermano a un testigo de Jehová. Porque dice que Jesús no es Dios. Dice que el Espíritu Santo no es Dios. De ahí entra que no llame hermano a un mormón. Que para un mormón Jesucristo es como el hermano de Satanás. De ahí entra que yo no pueda llamar hermano a un judío que está esperando a su Mesías, que niega que Jesús es el Mesías, que incluso no solo no cree, lo niega. Y que hasta en el Talmud judío afirma que Jesús se está pudriendo en estiércol. No voy a llamarle hermano. No voy a llamar hermano musulmán que niega que Jesús es Dios, aunque me digan, no, un buen profeta, respetable, como Mahoma. No, ya no puedo llamarte hermano. Pero a lo mejor me voy con un hermano arminiano que no vemos del todo igual algunos puntos, pero tenemos claro quién es Dios y que solo hay salvación en Cristo y que no hay otro camino al Padre y que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, quizá no congrego con él, pero puedo comer con él. Puedo llamarle hermano. Yo les animo a estudiar una historia muy bonita de dos íntimos amigos que se separaron por un tema doctrinal, pero se siguieron amando a distancia por carta. George Whitefield y John Wesley. Búsquenlo y vean por qué se separaron. Y luego vean cómo se querían y cómo se consideraban hombres de Dios santos. Incluso cuando al otro le preguntaban, decía, ojalá él haga mi entierro. Cuando le decían, ¿crees que lo verás en el cielo? Respondían, no lo veré, porque estará tan cerca del Señor, porque es un hombre tan santo que yo no llegaré tan cerca. Ellos, a pesar de esa diferencia doctrinal que tenían, sabían ver un hermano. Pero los unicitarios, aunque me pese, porque no lo digo con alegría ni mofa, no los puedo llamar hermanos. Porque lo que nos diferencia es quién es Dios. Nos diferencia el cómo entendemos ese uno. Ese Dios es uno. Nos diferencia el cómo entendemos ese uno. Quiero dar primero un poco de información. ¿Cómo surgen sobre todo los pentecostales unicitarios, que son los que más conocemos el día de hoy? Porque los pentecostales unicitarios tienen herejías que tienen historia, pero originalmente no abrazaban esas herejías pentecostales. Pero lo que solemos tener hoy alrededor, lo que los unicitarios, los Jesús solo que solemos conocer, suelen arraigar una línea pentecostal. Así que ¿de dónde surgen los pentecostales unicitarios? El pentecostalismo unitario o unicitario surge en 1913, 1914 en los Estados Unidos y surge como una rama del pentecostalismo clásico. Por eso son pentecostales unitarios o unicitarios. Porque ellos salen del pentecostalismo, no salen de la iglesia bautista, no salen de la iglesia presbiteriana, salen de la iglesia pentecostal. Y salen porque niegan y rechazan la Trinidad. Todo esto se dio en un campamento. Mira los retiros, cuando no se supervisan bien pasan cosas raras. En un campamento de oración se empezó a cuestionar entre las personas la fórmula bautismal. La fórmula bautismal que hasta entonces se utilizaba, la fórmula bautismal trinitaria, y de ahí empezaron a decir que había que abrazar ese bautismo solamente en el nombre de Jesús. Obviamente utilizando el refuerzo de pasajes del libro de Hechos y basándose en una herejía llamada modalismo, que consideran que Dios es uno, pero que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el Padre,
que Jesucristo es el Espíritu Santo y que Jesucristo es el Hijo. En 1916, y ya debido a todas las diferencias doctrinales que se estaban dando dentro de esos grupos pentecostales, ya muchos se acabaron separando y se consolidó la Iglesia Pentecostal unida, unicitaria. Aunque la doctrina se desarrolló en ese ámbito y en ese contexto de un campamento de oración, de lo que llamaron fue un avivamiento, la enseñanza tomó fuerza a través de líderes como R. E. McAllister y Frank Ewart. Ahora, ¿qué creen? Así es como empezaron. Ya saben que es una iglesia, un movimiento que tiene pocos años de historia. Ahora, ¿qué creen? ¿Qué fundamentos sostienen la mayoría de esos grupos unicitarios? Número 1, declaran que la Trinidad es una herejía. Por lo tanto, si tú crees en la Trinidad, para ellos tú eres un hereje y no eres salvo, Sostienen que Dios es uno en el sentido de una sola persona y por ello rechazan la distinción permanente de tres personas en la deidad. A grosso modo, en definición, ellos creen que Dios es uno, manifestado de tres modos, de ahí modalismo, y nosotros creemos que Dios es uno en esencia, pero tres en persona, no en modos, no en manifestaciones. No usen el ejemplo de como el agua, H2O, a veces se manifiesta líquido, a veces se manifiesta sólido, a veces se manifiesta gaseoso, no, porque eso es modalismo, eso no es Trinidad. Nosotros creemos en un solo Dios, en esencia, tres en persona, porque ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, quedan evidentes las distinciones personales en el texto bíblico. Ellos sostienen una herejía llamada modalismo o sibelianismo. ¿Qué enseña? Enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son modos, o más bien máscaras sucesivas o simultáneas de un único Dios en vez de tres personas coeternas y coexistentes. Es decir, es como si hiciéramos una obra de teatro y yo fuera el único actor, pero que represento tres papeles: el papel de un rey, el papel de un mendigo y el papel de un policía. Entonces, cuando estoy interpretando al rey, me pongo la máscara del rey. Cuando estoy interpretando al mendigo, me pongo la máscara de mendigo. Y cuando estoy interpretando al policía, me pongo la máscara de policía. Pero sigo siendo el mismo actor. Así lo ven ellos. Ellos ven que es el mismo Dios, solo que se va cambiando la apariencia. Dios se presenta aquí como Padre, Dios se presenta aquí como Hijo, Dios se presenta aquí como Espíritu Santo, pero el mismo Dios, solo que va cambiando de apariencia, solo que va cambiando su máscara, solo que va cambiando su modo de presentarse. Así lo ven ellos. Luego sostienen una cosa rara, es la palabra más extraña que van a oír hoy, que se llama patripacianismo. Esta es una doctrina herética, obviamente, que surge en el siglo II y III, tiene historia, no es nueva, surge en el siglo II y III, también conocida como monarquianismo modalista o sibelianismo, que sostenía que Dios el Padre era una sola persona con el Hijo y que por lo tanto fue el Padre quien se encarnó, fue el Padre quien padeció y fue el Padre quien murió en la cruz. Muchos o la gran mayoría de unicitarios consideran que el Padre se entregó por nosotros. Por eso cuidado, no vayas a orar nunca: Señor, gracias por entregarte por nosotros, orando al Padre. Porque quien murió en la cruz fue el Hijo. Porque si no, ¿con quién hablaba el Hijo cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani? ¿No ves las inconsistencias cuando lees la Biblia, las inconsistencias que tiene? ¿Con quién habla el Hijo si es el Padre el que muere en la cruz, cuando el Hijo en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Está hablando con él? Ahora, si el Hijo es el Padre también, si Jesús es el Padre, cuando está en Getsemaní el Hijo, ¿con quién habla? ¿A quién está orando en Getsemaní? Ahora, si el Hijo es el Padre también, ¿cuál es la voz que viene del cielo cuando el Hijo es bautizado en el Jordán?
No tiene sentido. Porque todos esos textos reflejan a un Dios en esencia en tres personas. Y hay una distinción personal. Ellos no lo aceptan. Y siempre lo he dicho, estoy convencido que a lo mejor al principio la intención era buena. ¿Por qué? Porque cuando nacen estas herejías, nacen en un contexto de mucho politeísmo. Tú piensas que cada época tiene sus batallas. Nosotros tenemos la ideología de género, pero era una batalla que a lo mejor nuestros abuelos no lucharon tanto, ¿no? Porque esa batalla no estaba tan fuerte, es nuestra batalla. Y hermano, la iglesia tiene que entender en qué tiempo está y cuáles son sus batallas y prepararse para sus batallas. Y yo creo que hay una iglesia despreparada para muchas cosas que van a pasar. Por ejemplo, la iglesia tiene que aprender a entender y pensar y meditar en que si viene una persona transexual y se convierte, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a gestionar su transición a su estado original biológico? Si viene y ya ha sido mutilada, operada, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a gestionar entre nosotros? La iglesia no puede mirar a otro lado como si tuviera un apestado entre nosotros. La iglesia tiene una lucha, un tiempo en el que vive y tiene que saber y estar preparada para enfrentar esas situaciones. Lo necesitamos. Pero en aquel tiempo, cuando empiezan estas cosas, las herejías más fuertes tenían que ver, por ejemplo, con el gnosticismo, con grupos politeístas, y en ese sentido sale la defensa de la realidad de que Dios es uno y no hay más dioses. Y en un intento, estoy convencido que en un intento de defender Dios es uno y no queriendo que nadie se vaya a confundir con la Trinidad como que también somos politeístas, empezaron a hacer unos cambios para intentar explicar algo y quizá se les fue completamente la cabeza y terminaron trayendo una herejía muy peligrosa. Ahora, ¿qué más creen? Y esto es peligroso, mucho. Creen en la exclusividad del nombre de Jesús como nombre de Dios. Es decir, afirman que el único nombre revelado de Dios es Jesús y que invocar otro nombre no salva. Pero si tú lees la historia de la iglesia y estudias la historia del cristianismo, vas a ver antiguos teólogos que van a dedicar páginas y páginas a hablar de los nombres de Dios. Ellos te van a decir que no, que Jesús es el nombre revelado, ese es su nombre en el cual solo se puede ser salvo. Y sí, la Biblia afirma eso. Pero en toda la revelación bíblica, Dios se ha manifestado con más de un nombre. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Dios en el Éxodo, hablando con Moisés, y Moisés le dice, ¿quién les digo que me envía? Dios no les dice, diles que Jesús te ha enviado. Dios les dice, diles que el yo soy te ha enviado. Y vemos eso en más de un pasaje. Pero ellos se agarran a que el único nombre revelado es Jesús. Algunos, yo diría que todos los que conozco, pero algunos quizá a lo mejor porque no están muy metidos en sus creencias, no, pero niegan que exista tal cosa como el Hijo de Dios. Ellos, muchos al menos, llegan a declarar que no hay Hijo de Dios, no hay un Dios Hijo, en un sentido ontológico, sino que el Hijo es solo un modo corporal del Padre. Que no existe un Dios Hijo, sino que el Hijo es una manifestación física del Padre y ya. Y obviamente con estas creencias, la última cosa, consideran que son la única iglesia verdadera y que fuera de ellos no hay salvación. Sostienen que solo ellos han restaurado la fe apostólica. Ellos dirán que son los únicos que utilizan lo que los apóstoles hacían en Hechos y era bautizar solo en el nombre de Jesús. Y como que ellos han recibido la revelación de la doctrina apostólica máxima. Y obviamente consideran que son la única iglesia válida. Y esto no acaba siendo más que una forma de exclusivismo sectario. Porque un grupo que negaría que nadie más es salvo fuera de nosotros, pues entra en las definiciones de secta. Si tú crees que solo caminando por fe es salva, has hecho de caminando por fe una secta. Si tú crees que caminando por fe es la única iglesia que tiene la verdad, has hecho de caminando por fe una secta. Y espero que yo no acabe siendo el señor de la iglesia luz del mundo. Que no han acabado muy bien esos señores. No somos los únicos que tienen la verdad.
Es más, voy a decir una cosa que espero que no les choque demasiado, pero posiblemente en alguna cosa estamos equivocados. Pero una vez, y me gusta esto, una vez le preguntaron a John MacArthur, ¿tú crees que en todo lo que crees estás en lo correcto? Y él dijo una cosa, él dijo, estoy seguro que en algún punto estoy equivocado. El problema es que no sé en cuál. Tienes que ser humilde para reconocer que yo sé que en algo me puedo equivocar, pero son mis convicciones, ahora mismo es lo que creo. No puedo ser tan orgulloso de decir, si no crees como yo, están todos equivocados. Hombre, hay excelentes teólogos que piensan diferente en algunos puntos, pero el problema es que no lo veo. Y yo tampoco puedo ser una persona dubitativa en mis creencias. Digo, mira, reconozco que puedo estar equivocado en algo, pero ahora mismo no sé en qué. Estudiaré y seguiré estudiando. Y tengo que ser humilde para decir, si por la gracia de Dios hay un punto en el que digo, me equivoqué, pues tengo que ser humilde para venir a la iglesia y decir, iglesia, estoy equivocado en este punto y me gustaría volver a enseñarlo desde la perspectiva que ahora creo que es correcta. Y si tú quieres un pastor infalible, no lo vas a encontrar en ningún sitio. Lo que vas a encontrar son pastores que a lo mejor ocultan que no son infalibles, porque tienen más miedo de lo que pensarán de ellos que de su realidad. Y a mí me da más miedo es saber que me equivoqué en algo y por no quedar mal, no decirlo y guardármelo, y el Señor me va a decir, ¿te fuiste conmigo para que siguieran viéndote como el que no fallaba y no les dijiste que habías aprendido que esto estaba mal? No, eso sería terrible, ¿no? Sería traicionar la verdad. Pero cuando uno piensa que son la única iglesia verdadera, que fuera de ellos no hay salvación, eso es un modelo de grupo sectario. Ahora, lo que pretendo hacer, después de ver sus orígenes y después de ver qué cosas creen, me gustaría viajar alrededor de algunos pasajes, ver cómo ellos lo leen y decirles cómo nosotros lo entendemos. Quiero hacer en un total de, no sé si son 7 afirmaciones, 5 al menos, sí, unas 5 afirmaciones. Afirmación número 1. El Padre y Jesús son el mismo. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Voy a utilizar los que normalmente cuando he tenido algún debate me suelen lanzar. A mí me gusta eso, porque a mí me gusta saber lo que creen. Yo no puedo refutar algo sin primero escuchar su postura. Hermano, si alguna vez vas a hablar con alguien que cree diferente, también sé humilde para escuchar. O sea, no los escucho. No, date el tiempo de primero saber qué creen, cómo lo entienden, por qué lo creen así. Porque luego tu idea no es ganar el debate, es ayudarle, decir, mira, yo entiendo por dónde va, pero esto está mal. Y una de las cosas en las que ellos fallan mucho, y lo voy a decir, es que el idioma original de los textos que suelen utilizar, el griego en el Nuevo Testamento, no le hacen caso. No le suelen hacer caso. Y el griego muchas veces nos saca de confusiones. En Juan 10:30, Jesús lo afirma, yo y el Padre somos uno. ¿Y qué dicen los unicitarios aquí? Jesús es el Padre. Jesús es la misma persona. Yo soy el Padre. Eso es lo que ellos entienden. Pero aquí hay un problema. La palabra griega para uno aquí es la palabra heis. Y la palabra heis en griego, y por eso aquí el griego marca toda la diferencia, significa unidad en esencia, no unidad en identidad. No significa somos la misma persona. Significa estamos unidos, somos uno. Te voy a dar ejemplos bíblicos donde lo vas a ver con claridad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Somos tú y yo la misma persona? ¿Somos la iglesia la misma persona? No. ¿Estamos unidos? ¿Somos uno en Cristo? ¿Pero somos la misma persona? No. Mira cómo lo dice Juan también. Juan 17:21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Que ellos estén en nosotros como tú estás en mí y yo en ti. Ahora, ¿estamos en Cristo? Sí. ¿Somos Cristo? No.
Esa es la confusión. Ellos dicen, somos uno, somos la misma persona. No, habla de unidad. Habla de unidad, en un sentido de que somos uno en unidad, en esencia. Somos un cuerpo, pero cada uno miembro independiente. Somos uno en Cristo, pero cada uno es una persona. Te doy otro ejemplo sencillo de entender. Clicia es yo, soy yo, Clicia, pero Clicia y yo somos uno. En Marcos 10:8 dice, y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. ¿Ves ese uno lo que se refiere? No se refiere que son la misma persona, se refiere que estamos unidos, que somos uno, que somos uno. Como iglesia queda claro, nosotros somos uno como iglesia, pero somos personas distintas. Nosotros somos uno en Cristo, pero no somos Cristo. En nuestro matrimonio, Clicia y yo somos uno, pero yo no soy Clicia, ni Clicia Juan Manuel. Entonces, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero son uno. Jesús habla de unidad. ¿En qué sentido? En igualdad en su deidad, pero no en que es el Padre. Lo que Jesús está afirmando es el Padre es Dios y yo soy Dios. Somos uno. Además, el propio pasaje en su contexto, no hay nada mejor que la Biblia dándose a entender a sí misma. El propio pasaje en su contexto hace diferenciación personal clara entre padre e hijo. Porque en Juan 10 también, pero el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora, Jesús habla del Padre en un sentido de diferenciación personal. Mi Padre me las dio a mí. El Padre está, el Hijo está. ¿Ven que hay una diferenciación? No está hablando consigo mismo, ¿no? Yo en modalidad Padre me he dado a mí, en modalidad Hijo las ovejas, y yo en modalidad Hijo no pierdo las ovejas, porque yo en modalidad Hijo obedezco a la modalidad Padre. Esto es absurdo. Eso es absurdo. Hay una diferenciación personal. El Padre y el Hijo. El Padre dio las ovejas al Hijo y el Hijo no pierde ninguna. ¿Entendemos esa primera afirmación? Amén. Afirmación unicitaria 2. Ver a Jesús es ver al Padre porque son el mismo. Juan capítulo 14 y el versículo 9. Juan capítulo 14 y el versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué dicen aquí los unicitarios? Que cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Jesús es el Padre. Esa es su interpretación. Obviamente, hermanos, cuando tú quieres que un texto diga algo, lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Por eso no hay nada más peligroso que leer la Biblia con ideas preconcebidas. Y esto lo diré y lo diré siempre. Esto te pasa a ti y me pasa a mí también. Cuando tú eras pentecostal, tú leías la Biblia con los ojos de un pentecostal. Cuando tú te vuelves calvinista, ahora la lees con ojos de calvinista. Y si eres arminiano, la lees con ojos de arminiano. ¿Y sabes qué significa? Que cuando lees un texto, haces que el texto diga lo que un arminiano quiere que diga. Y cuando lees un texto, haces que diga lo que el calvinista quiere que diga. Y si no somos necios y orgullosos, eso nos puede pasar a todos. La dificultad nuestra es ser honestos con el texto. Es no forzar el texto. Porque cuando yo pongo las gafas y mis gafas condicionan el texto, es decir, me pongo las gafas de bautista, o me pongo las gafas de unicitario, o me pongo las gafas de pentecostal, o me pongo las gafas de calvinista, o me pongo las gafas de... Pues yo voy a leer así.
Y todo lo que lea lo voy a leer en esa dirección. Tiene que decir eso. Eso es lo que mi mente me va a decir. Tiene que decir eso. Spurgeon me gustaba por una cosa. Él era calvinista, y nunca lo escondió. Además, él decía y afirmaba que consideraba que el calvinismo era la doctrina más fiel al Evangelio. Él tenía clara su postura. Pero ¿sabían que a veces había calvinistas que criticaban a Spurgeon? ¿Por qué? Porque había sermones donde Spurgeon hablaba mucho de lo que debemos hacer. Cuídate de no pecar, ay de ti si pecas, guárdate que el día del juicio está cerca, tienes que vivir en... Y los calvinistas se llevaban las manos a la cabeza. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Te has pasado todo el sermón hablando de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero luego llegaba otro sermón y se le echaban encima a los arminianos. ¿Por qué? Porque decía, porque Dios me escogió, porque Dios me llamó, porque Dios me salvó, porque Dios es el que pone el querer y el hacer. Y los arminianos iban enfadados mientras los calvinistas aplaudían. ¿Cómo puede ser que hoy solo has dicho lo que Dios hace y lo que Dios hace? Y Spurgeon respondía así. Yo no tengo que decir más que lo que el texto dice. Y cuando el texto dice cuídate, yo digo cuídate. No digo que Dios te cuida, digo cuídate. Y cuando el texto dice que Dios te escogió, yo digo que Dios te escogió, no que tú escogiste a Dios. Y hay textos que hablan de la soberanía de Dios y hay textos que hablan de la responsabilidad del hombre. Y mi deber no es que el texto que habla de la responsabilidad acabe hablando de la soberanía y que el texto que habla de la soberanía acabe hablando de la responsabilidad. Mi deber es predicar cada semana el texto que me toca. Un día enfatizará más la soberanía y un día enfatizará más la responsabilidad. Y eso se llama predicar todo el consejo de Dios. ¿Y qué entenderá la iglesia? Entenderá que existe la soberanía y entenderá que existe la responsabilidad, porque las dos cosas están en la Escritura. Y ese es nuestro deber. Nuestro deber no es forzar a que diga lo que esa semana quiero que diga. Y eso es la maravilla de predicar un libro de la Biblia sistemáticamente, que cada semana nos toca lo que Dios quiera que nos toque. Habrá semanas que se hablará mucho de elección y habrá semanas que se hablará mucho de responsabilidad. Y nuestro deber es simplemente decir qué dice el texto ahí. ¿Qué dice el texto ahí? Sin miedo. Y confiando en la obra del Espíritu Santo. El problema es que cuando los unicitarios leen esos textos, con gafas unicitarias, van a querer que digan lo que ellos quieren decir. ¿Y ellos aquí entienden esto? Quien me ve a mí ve al Padre. Pues ellos entienden que es el Padre y por eso quien ve a Jesús ve al Padre. Pero Jesús no está hablando de que Él es el Padre. ¿Ha dicho eso? Yo pregunto, ¿ha dicho eso Jesús? ¿Yo soy el Padre? No, ha dicho, quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de su identidad divina. En todo el contexto de Juan, el tema principal es que Jesús es Dios. ¿Cómo empieza Juan? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El tema central de Juan es la deidad de Jesús. Es que Jesús es el buen pastor, que Él es el Señor. Es el tema central de Juan, es lo que más vas a ver. Y lo que está enfatizando Jesús es su identidad divina, no que Él es el Padre. Además, Jesús está diciendo que Él da a conocer al Padre, que Él revela al Padre porque da a conocer sus atributos. Quien ve a Jesús ve al Padre. ¿Por qué? ¿Cómo sé que el Padre es misericordia? Mira a Jesús. ¿Cómo sé que el Padre es bondad? Mira a Jesús. ¿Cómo sé que el Padre es santo? Mira a Jesús. ¿Cómo sé que el Padre es compasivo? Mira a Jesús. ¿Cómo sé que el Padre es paciente? Mira a Jesús. ¿Por qué? ¿Es el Padre? No, pero es como el Padre. Es como el Padre. Es la viva imagen de sus atributos. Es la revelación máxima del Padre. El propio contexto, por eso digo que la Biblia es perfecta, el propio contexto de Juan 14 hace diferenciación personal y quien la hace es Jesús. En el mismo Juan 14, en el versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y es que además ahí vemos la Trinidad. Porque ¿quién ruega? Jesús. ¿A quién ruega? ¿Para que envíe a quién? Es el Hijo rogando al Padre para que mande al Espíritu Santo. Es la Trinidad. ¿Y en qué capítulo está? En Juan 14.
donde 7 versículos antes él ha dicho: quien me ve a mí, ve al Padre. Y luego después dice: yo rogaré al Padre. ¿Cómo va a ser él mismo el Padre si luego dice que él va a rogar al Padre? Él mismo hace una diferenciación personal. Así que Jesús no es el Padre. Jesús revela al Padre. Jesús da a conocer al Padre. Afirmación unicitaria 3. El Mesías es el Padre. Y este es un texto que les gusta mucho. Y puede ser el más complejo de todos, lo reconozco. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido. ¿De quién habla el texto? Del Mesías, ¿verdad? Esto es un anuncio mesiánico de Isaías. ¿Sí o no? ¿Sí? Un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es soberano, ese niño es soberano. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero te digo una cosa, ¿tú has oído este versículo alguna vez antes? Sí, porque en iglesias trinitarias citamos ese versículo si quisiera decir que Jesús es el Padre. Nos tendría que dar miedo. Yo siempre digo que cuando alguien tiene miedo a un versículo, se lo salta. Y yo este versículo lo he visto plasmado en paredes de iglesias. Lo he visto plasmado en púlpitos. Es más, en la iglesia donde yo conocí al Señor, en el púlpito de madera había un versículo grabado y era este. ¿Por qué entonces no tienen miedo? Porque ellos no están entendiendo que ahí dice que Jesús es el Padre. ¿Qué entienden ellos en este versículo? Que como al Mesías se le llama Padre Eterno, Jesús es el Mesías, Jesús es el Padre. Pero el problema es el siguiente. El pasaje de Isaías está ofreciendo títulos, no identidad. Está dando títulos. Admirable Consejero no es una identidad, es un título. Príncipe de Paz no es una identidad, es un título. Padre Eterno no es una identidad, es un título. En hebreo, por eso digo que los idiomas son tan importantes. En el idioma hebreo, los títulos descriptivos era común. El usar un título para dar una descripción de una función, de un trabajo, de algo que alguien hacía, era común. En el hebreo se utiliza el título de padre para personas que no son padre. ¿Por qué? Porque para ellos no refleja su identidad, sino su función, lo que está haciendo. Es decir, una persona que hacía de protector, de cuidador, se le decía es un padre. Pero no era padre. Era un título que se le daba por la cosa que hacía. A Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le llama padre de huérfanos. Incluso se le llega a llamar como esposo de viudas. ¿Es el esposo de las viudas? No. ¿Es el padre de los huérfanos? No, es un título, no es una identidad, es un título que habla del cuidado tierno, paternal, compasivo que Dios tiene de los más necesitados. Y que luego por eso claramente en el Nuevo Testamento Dios llama a su iglesia a considerar a las viudas, porque así como Dios es quien las cuida, así su iglesia, que debe reflejar el carácter de Dios, debe estar cuidando a los que más lo deban necesitar. Tanto es así que Pablo en su carta a Timoteo da hasta una lista de los requisitos que tenía que tener una viuda que debía ser atendida por la iglesia. Entonces no está hablando de una identidad, está hablando de un título. Es el príncipe de paz porque es quien nos va a traer paz para con Dios. Es quien luego en la eternidad va a traer el único reinado de paz que ha habido en el mundo. Es el admirable consejero, pues es él quien nos trae el consejo de Dios, la palabra de Dios. En el tiempo pasado Dios habló de muchas maneras a los padres por los profetas. En el último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo, que es admirable consejero. Recibir su consejo es recibir el consejo del Padre. Él mismo lo dijo, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me dice que hable.
Entonces ese Padre eterno habla del cuidado que Él va a tener, de la protección que Él va a tener. Y Él cuida a sus ovejas, Él protege a sus ovejas. Él cuida a su pueblo, Él protege a los suyos. Nosotros vemos incluso en un versículo que a un personaje que conocemos muy bien le llaman padre de gente que no es padre. Job, capítulo 29 y el versículo 16 dice: Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. ¿Qué dice Job que era para los necesitados? Era un padre, pero tú lees esto, tú lees padre para los necesitados, tú entiendes que era su padre literalmente, que Job salía a la calle y decía: ¿dónde están los mendigos del pueblo? Los voy a adoptar a todos. ¿Tú entendías eso? ¿Qué entiendes tú cuando lees de Job? Era un padre para los necesitados. ¿Qué quiere decir Job? Que los ayudaba, que probablemente siendo el hombre más rico de Oriente, pues intentaría ofrecerles comida, ofrecerles recursos, a ver qué necesitaban, estar por ellos. ¿Y qué título se le concede? Padre. ¿O no dice en una ocasión Pablo esto? Timoteo me ha servido como un hijo sirve a un padre. Te pregunto, ¿Pablo era padre de Timoteo? ¿Timoteo era hijo de Pablo? Entonces, ¿por qué se coloca ese título? Está hablando de una relación fraternal, de que Timoteo lo ha servido, lo ha honrado como se honra a un padre, y lo ha respetado como se respeta a un padre, aunque no es su padre. Lo que vemos en Isaías, en lenguaje hebreo, son títulos que dan a conocer el carácter del Mesías, cosas que haría el Mesías, características que tendría el Mesías, pero no es identidad. Son cualidades. Jesús es mencionado como Padre eterno en su capacidad de ¿qué? De ser creador, de dar vida. ¿Quién es el Padre? ¿Quién engendra todas las cosas? ¿Quién crea todas las cosas? ¿Quién da vida a todas las cosas? Jesús aparece como creador en las Escrituras, como quien da vida, como quien crea y como sostiene. Hebreos dice que Él crea y Él sostiene todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que estos son títulos. Títulos. Así que lo que nos está diciendo Isaías es que el Mesías es Dios. Que el Mesías que va a venir no es solamente un hombre y ya. Que el Mesías será verdaderamente hombre y será verdaderamente Dios. Eso es lo que está diciendo Isaías. No está diciendo que Jesús es el Padre. Afirmación número 4. Los unicitarios afirman que la plenitud de la deidad de Jesús significa que no existe diferencia personal porque es una deidad plena. Es decir, en Colosenses 2:9 dice Pablo que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, ¿verdad? Lo dice Pablo en Colosenses 2:9, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y ellos dicen, como es la plenitud de la deidad, Él es el Padre. No puede ser Él una cosa, el Padre otra, porque es plenitud. Pero, hermano amado, si tú no te sientas con un unicitario, y yo esto lo digo y lo afirmo, si tú no te sientas con un unicitario sin saber nada y él te explica a su modo las cosas, si tú las lees solo, nunca llegas a las conclusiones que llega un unicitario. Cuando leas la Biblia, te voy a dar un consejo. A mí me va muy bien para mi estudio personal. Cuando leas la Biblia, estúdiala solo un poco. Porque a veces hay gente que me dice, pastor, ¿qué Biblia de estudio me recomiendas? Y yo pregunto, ¿para qué? Bueno, porque como no sé Biblia, para apoyarme. Y le digo, el problema es este, que si tú no sabes Biblia y te tomas la Biblia de estudio de MacArthur, que es buena Biblia, no es mala, posiblemente acabe siendo dispensacionalista. Porque tú no sabes nada. Y vas a leer el versículo y lo que dice MacArthur, el versículo y lo que dice MacArthur, el versículo y lo que dice MacArthur. Y tú que no sabes nada, amén. Si es así, ¿no? Yo no tengo ni idea. Por eso, yo siempre digo a la gente,
Yo era lo que era y creía lo que creía porque yo caí en una iglesia que enseñaba eso. Yo es que no había conocido otra cosa. Y le voy a decir una cosa, la mayoría de gente hasta hoy es así, cree lo que cree porque cayó en una iglesia que enseñaba eso. Y en una mente vacía que no sabe nada y te empiezan a dar, ¿tú qué piensas? Ese pastor es el que sabe, amén a lo que diga. ¿Cuándo empieza a complicarse la cosa? Cuando empiezas a darte cuenta que hay un mundo de gente que enseña otras cosas. Y dices, voy a cuestionar, que eso es lo que no le gusta a muchos pastores, cuestionarles. Es muy fácil un nuevo convertido cuando llega. Porque no sabe nada, no va a cuestionar nada. Le vas a decir, esto es lo que dice y esto es así. ¿Sabes qué va a decir el nuevo convertido? Amén. Pero el que viene de un trasfondo de 30 años en otra iglesia va a decir, no lo sé. ¿Por qué? Porque vienes cargado de lo que te metieron ahí, ¿no? Y ahora toca cuestionar todo. Y es un proceso doloroso, cuestionar todo lo que has creído, porque duele preguntarse lo siguiente, ¿he creído una mentira? Eso cuesta. ¿Sabes por qué hay mucha gente que es testigo de Jehová? Porque los capturaron, como digo yo, los testigos de Jehová cuando no conocían nada. Llegaron en la calle con una revista que ponía despertad. ¿Se ha planteado cómo es el fin del mundo? ¿Quiere ver un estudio sobre por qué sufren las personas? Y de ahí, que no sabían nada, le han dicho, esto es lo que hay, esta es nuestra Biblia, esto es lo que hay. Fuera de nosotros, mentiras. La mayoría de vosotros, la primera iglesia que pisasteis fue pentecostal. Vinisteis de la nada o del catolicismo y a través de una invitación, una campaña, un evento o el buen evangelismo, que ojo, yo siempre aplaudo el fervor evangelístico pentecostal que tanto falta en el reformado se ha quedado en el seminario y se ha olvidado de salir. Yo siempre digo, a algunos carismáticos les hace falta un poco más de seminario y a algunos del seminario reformado les hace falta un poquito más de calle. Se nos ha olvidado que hay que estudiar y evangelizar, que no se puede simplemente una cosa. Pero ¿qué pasa? Que tú lo que habías aprendido, ya sea de lenguas, del arrebatamiento, es porque en tu iglesia se enseñaba así. Si tú, por ejemplo, caíste en el MMM, Movimiento Misionero Mundial, a ti ponerte un pantalón a estas alturas te va a costar un horror. Porque aparcaste en una iglesia que te dijeron que eso era de la prima de Jezabel. Y ahora te resulta raro. Porque es lo que te han inculcado cuando no sabías nada. ¿Entiendes lo que te digo de idea preconcebida? Pues todos llegamos a la Biblia con un pasado. Si tú lees la Biblia solo, yo soy una persona que cree que no eres tonto. Y que no quiero que pienses que para ti la Biblia es fácil y para ti la Biblia es difícil y para mí es fácil. No. Para mí la Biblia es tan difícil como para vosotros. La diferencia es que a lo mejor yo la he leído mucho más. Mucho más. Y conforme la lees más y la estudias más y le haces preguntas, la entiendes más. No quiero que penséis nunca, no, es que debe tener un don de leerla y entenderla. No, lo que pasa es que cuando has leído 80 veces algo, lo entiendes un poco más. A la primera yo no he entendido muchas cosas y sigo leyéndola. Pero tengo una convicción. Quien lee la Biblia solo va a llegar a las bases de la fe solo y no va a tener errores. Que Jesús es Dios, no necesita a nadie para que se lo diga. Que la salvación es por gracia, lo va a entender. Es más, él va a leer palabras como predestinó. Él va a leer palabras como escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, lo que pasa es que si te sientas con algunos, dices, bueno, el texto dice que tal, esto habla de naciones, no de personas. Yo no lo entendí así, yo lo estaba leyendo tranquilo y yo pensé que me escogió y punto. Ahora que tú vienes y me cuentas todo esto, me estás haciendo dudar, pero a simple vista, ¿ves? Y te voy a decir una cosa, usualmente la parte más sencilla es la que es. La parte más sencilla es la que es. Lo que entiendes de primeras es lo que es. Y yo te pregunto, cuando tú lees la primera vez, yo y el Padre somos uno, ¿entiendes que son la misma persona? No. ¿Entiendes que Él es el Padre? No. Si no se te sienta un unicitario y te dice, no, lo que quiere decir es que... No. Yo he entendido que son uno, como mi mujer y yo somos uno, como la iglesia somos uno, que están unidos. Eso es lo que vas a entender, que están unidos. La Biblia es más sencilla de lo que pensamos en las cosas importantes.
En algunas cosas es compleja, pero en las importantes es muy clara. Es muy clara. Cuando yo leo Colosenses 2:9, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, yo nunca voy a entender que él es el Padre. Yo voy a entender que él es Dios totalmente. Que la plenitud de la deidad habita en Jesús, porque él es plenamente Dios, totalmente. Eso es sencillo. A no ser que venga, como digo, un unicitario que se ponga al lado y diga, pues la palabra pleno significa que no puede ser que el Padre sea otro, porque ¿sabes qué? Yo no he entendido nada que me estás diciendo, no sé de dónde sacas eso. Yo lo que entiendo es que Él es Dios, que en Él habita la plenitud de la deidad, que así como el Padre es Dios, Él es Dios. Eso es lo que entiendo. En ninguna parte del pasaje niega diferencia de persona. De lo contrario, el contexto del pasaje, lo que está hablando es de la deidad de Jesús y de su suficiencia y su exclusividad en contraste con otras enseñanzas. Colosenses capítulo 2 es una lucha de Pablo contra unas herejías. Uno, el gnosticismo. Dice que había gente adorando a los ángeles y tantas cosas. Dos, el ascetismo, personas que consideraban que tenían que privarse de muchas cosas, flagelarse para agradar a Dios y llegar a la plenitud. Lo rompe. Y el legalismo judaizante. Por eso dirá que nadie os juzgue en comida y bebida o en días de fiesta. Esas son las cosas que lucha Pablo para decir. ¿Por qué? Porque cumpliendo estos ritos no llegas a estar bien con Dios. Buscando en los ángeles y a través del gnosticismo no llegarás a Dios. A través de una vida austera no llegarás a Dios. Cristo es. Cristo es. Cristo es el fundamento. Cristo es el pilar. Ese es el tema de Colosenses 2. Cristo es Dios. Y solo en Él hay salvación. Ese es el tema. No en privarnos de comida, bebida o cumplir días de fiesta. No en buscar en el gnosticismo la sabiduría oculta revelada a algunos pocos a través de ángeles y mensajeros celestiales. En Cristo está todo. Ahí está la plenitud de la deidad. Id a Cristo y seréis salvos. Eso es el tema de Pablo. Así que Pablo no está diciendo nada de que Jesús es el Padre y nada similar. Ese texto está hablando de la deidad de Jesús. Algo que hemos visto muy claro es la diferenciación personal que hay entre el Padre y el Hijo en el Nuevo Testamento, y solo cito un pasaje como el del bautismo, nuevamente para que nos venga a la memoria. Mateo 3, 16, 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta escena. Pero hermanos, ¿cómo te lo van a querer leer ellos? Bueno, más o menos sería: después de ser bautizado, la manifestación Hijo salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio a la manifestación del Espíritu descendiendo en forma de paloma que venía sobre la manifestación Hijo, y aquí se oyó una voz del cielo que decía, y era la manifestación Padre, este es la manifestación Hijo, en que es que es muy complicado cuando lo quieres torcer, es más fácil cuando lo lees normal. Si tú no te sientas con un unicitario y lees esto, tú ves que el Hijo se bautiza, que el Espíritu Santo viene en forma de paloma y que el Padre habla del cielo, ni más ni menos. ¿Verdad que es sencillo? La sencillez es lo correcto. Dios reveló una palabra para que la entendieran pescadores, pastores, campesinos. Dios no reveló una palabra para 4 catedráticos universitarios. Dios reveló una palabra en un tiempo donde el analfabetismo era sumamente extendido, donde casi nadie estudiaba formalmente. Y la mayoría de los primeros creyentes eran gente sin estudios formales que apenas sabían escribir. Y Dios la reveló de una forma que la pudieran entender. Por eso las parábolas y enseñanzas de Jesús tenían que ver con pastores, tenían que ver con una oveja perdida, tenían que ver con cosas así, porque lo hizo accesible a su audiencia. A mí que nadie me venga a decir que necesito ser un catedrático para entender la palabra. Lo que necesito son ganas de entender la palabra y tiempo. Esa gente no tenía estudios, pero tenía hambre de palabra.
Hoy tenemos estudios, pero no tenemos hambre de palabra. Ese es el problema. No hace falta más inteligencia en la iglesia, hace falta más hambre de Dios. Quítate de la cabeza que la iglesia son los listos los que te van a enseñar. Tú puedes conocer a Dios, pero necesitas tiempo. Por la mañana, por la tarde, por la noche. La Biblia tiene que ser tu mayor libro de estudio. Acompañarte en cada momento de lectura un trocito, un poquito más, un poquito más. Y si no entiendes un texto, le preguntas cosas y lo vuelves a leer y te informas y lees más, investigas. Eso es lo que se necesita. Y tú solo vas a llegar a las conclusiones importantes. Afirmación unicitaria número 5. Y creo que es la más recurrente de ellos. Bautizarse en el nombre de Jesús, porque el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. ¿Qué dicen los unicitarios? Si el libro de Hechos muestra que debemos bautizar en el nombre de Jesús, esto implica que no debemos bautizar en la forma trinitaria. Los apóstoles, ellos entienden esto, los apóstoles tuvieron mayor revelación y descubrieron que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y por lo tanto, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es bautizar en el nombre de Jesús, porque el nombre de cada modalidad es Jesús. No es así. Pero ¿qué entendemos en el contexto de ese pasaje y del libro de Hechos? Hay cosas importantes. En un contexto donde la mayoría de judíos creían ya en el Dios Todopoderoso, esa gente, ¿en quién tenían que creer? En Jesús, porque en Dios creían, ¿sí o no? Creían en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, creían en el Dios de Moisés, pero no creían en Jesús. En ese contexto, donde creían en ese Dios todopoderoso, en el único Dios verdadero, pero negaban a Jesús, lo que el texto está enfatizando todo el tiempo es la autoridad de Jesús. No está haciéndonos una fórmula bautismal precisa. Está hablando de la autoridad de Jesús, de la autoridad de Jesús. Además, piensen que en ese contexto muchos conocían solamente una fórmula bautismal previa. ¿Quién andaba por ahí antes bautizando? Juan el Bautista. Y ahora empieza a quedarse obsoleto esa forma de bautismo. Ya Juan el Bautista está quedando obsoleto y aparece un nuevo bautismo. El bautismo ordenado por Jesús. Lo que quiere decir bautizar en el nombre de Jesús es bautizar por la autoridad que Jesús ha designado, según la autoridad que Jesús ha dado y conforme Jesús ha mandado. Y Jesús mandó claramente en Mateo 28, 19, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira la expresión en el nombre de en el Antiguo Testamento. En Esther capítulo 3 y versículo 12 dice: entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se manda un edicto en el nombre del rey Asuero. Cuando tú entiendes en el nombre del rey Asuero, tú no dices que se está pronunciando el nombre del rey Asuero. Tú estás diciendo que se hace con la autoridad del rey Asuero, como mandó el rey Asuero, que además lo sella con su anillo. Esa expresión en el nombre de... Imagínate que yo mando a un grupo de hermanos a una iglesia a dejar un saludo y dice, venimos en el nombre de Juan Manuel a decir esto. Pero no es en mi nombre en el sentido de la frase como tal, sino mandados por, enviados por, delegados por. Esa expresión es sencilla de entender y es lo que vemos en el libro de Hechos. Para mí la forma más clara de entender es esta: bautícese cada uno como Jesús mandó. Bautícese cada uno como Jesús ordenó. Bautícese cada uno como Jesús instituyó. Y Jesús, ¿por qué no dijo bautizadlos en mi nombre?
¿De qué manera absurda Jesús le dice a sus discípulos una cosa para que luego ellos reciban una revelación diferente? Jesús ya les hubiera dado la enseñanza clara, porque el fin de Jesús no era confundir a los apóstoles y que luego recibieran otra revelación. Eso es absurdo de pensar. Jesús les instituyó cómo debían bautizar. Y ellos fueron con la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, a hacerlo como Jesús les dijo. Y esa expresión es lo que nos está indicando. Además, yo me preguntaría lo siguiente, y con esto llego al final. ¿Cómo han bautizado los creyentes a lo largo de los años? Porque si yo me encuentro que los creyentes han bautizado en el nombre solo de Jesús, yo diré, estamos todos equivocados. Déjame leerte algunos textos. No significa que esté de acuerdo con cada punto y coma a lo mejor, pero te los voy a leer por la época que tiene. Primero la Didaqué, no es nueva, es un texto del año 65 al 80 después de Cristo, es decir, me parece que es bastante cercano a los apóstoles, ¿no? Me parece que esta gente habría escuchado algo, me parece que esta gente habría visto algo, no estamos hablando de nosotros, que vete a saber tú, no sabemos nada, esta gente estaba por ahí. Mira qué dice, acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, es decir, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua caliente. Curioso. Daba igual si era un río o era un lugar que no fuera agua viva, significa agua parada. Puede ser un bautisterio como el de aquí. Y si está fría o caliente, lo importante para ellos es bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermano, 65, 80 después de Cristo, esta gente estaba ahí. Esta gente estaba en la época. Otro texto cercano, año 100, de 100 al 168 después de Cristo, Justino Mártir escribe: luego los conducimos a un sitio donde hay agua, y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos. Pues entonces toman en el agua el baño en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Qué fórmula es? La fórmula trinitaria. No estamos hablando de algo que inventó Constantino, porque ellos suelen decir, esto lo inventó Constantino. Ay, qué manía me da cada vez que se quieren pelear con los cristianos. Fue Constantino. Digo, Constantino fue un personaje que sí hizo mucho. Soberanamente Dios lo usó para proteger y expandir el cristianismo. Pero él no inventó estas cosas. Mira también un texto escrito por Tertuliano, del 260, del 220, 260 después de Cristo, dice: ahora bien, esta ley del bautismo ha sido impuesta y su fórmula fue prescrita. Y dijo el Señor a los apóstoles: enseñad a todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro texto más: preparado para recibir tu palabra, que sean humildes para recibir tu palabra, y que tu palabra pueda ser una semilla que hoy caiga en buena tierra y que pueda dar fruto en las vidas. Porque al final no queremos solamente ser oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar del conocidísimo Concilio de Jerusalén. Pero ese concilio que se dio en Jerusalén, esa reunión del liderazgo de la iglesia, apóstoles, ancianos, tuvo un porqué. ¿Por qué fue necesario ese concilio? ¿Por qué fue tan urgente que la iglesia reuniera a sus líderes rápidamente? ¿De dónde vino esa preocupación? ¿Qué había tan alarmante que hizo que hasta algunos que habían viajado tuvieran que trasladarse para reunirse y tratar un asunto que consideraron de vida o muerte en cuanto al evangelio? Lo primero que vamos a hacer es recordar el peligro que estaba enfrentando la iglesia, el problema que llevó a ese concilio, y solamente vamos a ver 2 versículos de los que leímos el pasado domingo. Hechos 15:1 dice así: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y atentos a esa frase, no podéis ser salvos. El versículo 5 cerraba esto también con esta frase, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el problema. Ese era el problema. Que se había establecido una salvación por obras. Que los gentiles habían creído en el Señor Jesucristo. Habían reconocido la obra de Cristo en el Calvario. Les habían predicado el Evangelio, les habían dado a entender y a conocer que la salvación era por gracia y únicamente por medio de Jesucristo. Y habían creído, gloria a Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero ahora llegan unos que vienen de un grupo judaico, de la secta de los fariseos, y llegan a esos gentiles y no lo harían a lo mejor públicamente, pero a lo mejor los llevaban aparte y les decían, oye, está muy bien lo que enseña Pedro, está muy bien lo que enseña Pablo, pero no te olvides que la Biblia dice esto. Mira, el pacto de Dios con Abraham, la señal del pacto era la circuncisión. Y mira lo que pasó con Moisés por no circuncidar a su hijo, que su esposa tuvo que hacerlo, cortarle el prepucio, lo tiró al suelo y le dijo, esposo de sangre me eres. ¿Ves cómo es importante la circuncisión? Y claro, un gentil que se acaba de convertir, que no sabe que la verdadera circuncisión es por el Espíritu, interna, que solo Dios la hace por obra del Espíritu Santo, ese gentil pues empieza a dudar, ¿no? Dirá, oye, pues, ¿y si no soy salvo todavía? Yo pensaba que era salvo por haber creído en Jesús, pero a lo mejor tengo que circuncidarme y a lo mejor ya estaba pidiendo cita con un rabino para circuncidarse. Y además llegan y se pone, ojo, y que no podemos comer cualquier cosa. Tú no puedes creer que vas a ser salvo solo por haber creído en Jesús. Ahora te toca dejar de comer esto y dejar de comer aquello, y hay que hacer estos rituales porque tenemos nuestra ley. Porque entonces, ¿para qué Dios le dio la ley a Moisés? Sino para que nosotros seamos salvos. Y ese es el argumento, para que nosotros seamos salvos por medio del cumplimiento de esa ley. Y ahora tú tienes un montón de gentiles perturbados, un montón de gentiles que hasta ese momento pensaba que eran salvos, un montón de gentiles que tenían gozo por su salvación. Pero cuando te llega un fariseo hipócrita de estos, cuando te llega un judaizante, que es el peligro que enfrenta la iglesia, te quita todo el gozo. Porque ya no hay gozo de salvación, porque ahora tienes que hacer una gran lista de cosas que tristemente te vas a dar cuenta que no vas a cumplir. Entonces vas a vivir constantemente frustrado. Y cuando los apóstoles ven esto, cuando los apóstoles se dan cuenta que ya no hay gozo en los gentiles y que se está poniendo en duda el evangelio, los apóstoles dicen, no es un tema secundario. Estamos tocando el fundamento de nuestra fe. Recuerden, el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree es el evangelio. Y estamos tocando el evangelio. Estamos enseñando, o están enseñando, mejor dicho, que el evangelio lo que realmente dice es que Jesús murió, pero que ahora tú tienes que cumplir toda la ley para ser salvo, y cumplir todas las normas para ser salvo, y guardar estos días, y las lunas, y todo para ser salvo. Y se indignaron los líderes de la iglesia y dijeron, no, hay que reunirse, hay que tratar este asunto seriamente. No, esto no es para dejarlo pasar, ya Dios traerá calma. No, esto hay que pararlo en seco, y se organiza una reunión. Y hoy lo que vamos a ver es esa reunión. El historiador del libro de Hechos, que es el doctor Lucas, nos relata qué se habló en la reunión y nos relata qué se determinó en la reunión. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Y por qué para nosotros eso es importante, lo que se dice en esta reunión? Porque somos cristianos. Porque si se reúnen los apóstoles y la conclusión es, efectivamente, hay que seguir la ley alimentaria, hay que circuncidarse, tú y yo tenemos que empezar a correr ya para buscar nuestro día de circuncisión, empezar a cambiar nuestra alimentación, a llorar porque ya no comemos más chicharrón y a sufrir una nueva alimentación. Si es lo que los apóstoles acordaron.
Pero si no es lo que los apóstoles acordaron, entonces tendremos paz también. Entonces para nosotros es importante. Cuando tú lees la Biblia, tú no estás leyendo la historia de otro pueblo y ahora nosotros somos otra iglesia. Es la iglesia de Cristo. Hermano, estos son nuestros hermanos en la fe. Estos apóstoles fueron el fundamento. Entonces nosotros tenemos que dar importancia a sus palabras. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hablaron en esa reunión? ¿Qué determinaron en esa reunión? Porque para nuestra manera de vivir con Dios es importante. Y hoy vamos a dividir el mensaje en 3 pedacitos. En primer lugar, las palabras de Pedro. Pedro va a ser el primero en hablar. Pedro va a ser el primero en decir algo. En segundo lugar, las palabras de Pablo y Bernabé. Y en tercer lugar, las palabras de Jacobo. Esto es lo que hoy vamos a ver. Las palabras de Pedro, las palabras de Pablo y Bernabé y las palabras de Jacobo. Pero recordemos la finalidad principal por la cual se reunieron. La iglesia se reúne con un fin: mantener la firmeza en la verdad y la pureza del evangelio. Hermanos, nosotros, o al menos yo, sufro mucho cuando veo creyentes que no son celosos de la pureza del evangelio. Sufro mucho cuando ven una herejía y dicen: bueno, no pasa nada, cada quien lo interpreta a su manera. Sufro mucho, porque no es lo que dice la Biblia. No podemos ser neutrales cuando se trata de la verdad de Dios. No podemos ser neutrales y mirar a otro lado como si no fuera con nosotros cuando se negocia la verdad de Dios. Los apóstoles no lo fueron, porque la iglesia tiene un fin. John Owen dijo: la iglesia no es guardiana de opiniones humanas, sino administradora de la verdad divina. ¿Tú sabes cómo el apóstol Pablo definió la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. El mundo no es columna y baluarte de la verdad. Es más, el mundo no cree últimamente en verdades. Para el mundo la definición hoy es: todo es relativo, no hay verdades absolutas. Que es curioso que si alguien me dice no hay verdades absolutas, eso es una afirmación absoluta, porque estás determinando algo. O sea, es contradictorio en sí mismo. Pero el mundo es: bueno, todo depende de cómo se mire. No, el aborto es pecado. Depende, no, es siempre pecado. Bueno, en caso de un abuso, vas a matar a una criatura. Yo sé que hay algo dramático alrededor y empatizo con el dolor de esa mujer, pero sigue siendo pecado. Imagínate tú que nace un niño, los padres empiezan a pelear mucho, tiene 5 o 6 meses, todavía es un tierno bebé y los padres están que se matan. Oye, mejor mata al niño porque para crecer lo que le queda en una casa desestructurada va a sufrir. No, ¿dónde vas? La vida está en manos de Dios, no en la nuestra. Está mal y está mal. Eso no significa que somos tiranos, que odiamos a las mujeres, a las mujeres que lo han hecho. Odiamos el acto, es pecado, aborrecemos eso y así se lo diremos, pero podemos empatizar con su dolor. Yo puedo empatizar con una mujer que sufre, que está en una situación precaria, que está en una situación difícil y que se está cuestionando 1000 cosas, pero mientras empatizo empujaré su mente a: ese tiene que nacer. Ese tiene que nacer. Yo sé que sufres y te brindaremos ayuda y estaremos a tu lado, pero que tiene que nacer, tiene que nacer. Hermano, no podemos ser neutrales en cuanto a esto. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. La iglesia no puede estar callada mientras se están inventando todo tipo de familias. Hoy hay gente que desvaría, que tiene bebés reborn, que van con un muñeco. Que esto se lo dábamos a las niñas pequeñas con 5 años a jugar, pero ahora hay señoras de 30 años que se han creído el juego. Que vivimos en un mundo que a los perros le llaman hijos, que le celebran el cumpleaños a un chihuahua, que le ponen zapatitos a un bulldog y un lacito en la cabeza a un Yorkshire. Es un chucho. Ah, pero yo he tenido animales siempre y para mí una iguana es una iguana, un perro es un perro, un gato es un gato y una persona es una persona. Yo he tenido animales y los aprecio, pero no se me ha ido la cabeza como a otros. Para mí no son hijos, ni personas, ni miembros de la familia. Son mascotas. Son mascotas. Guardan, ladran,
hacen sus cosas, se le pone un comedero, un bebedero, y se les tira un hueso, una pelota. Son mascotas. La iglesia tiene que empezar a alzar la voz. No podemos entrar en esta dinámica del mundo tan cambiante, que hoy le llaman a una cosa buena y mañana no. Lo que tu hijo hoy está aprendiendo en la escuela, no sabes si es lo que tu nieto va a aprender en la escuela, porque el mundo es cambiante. Pero nosotros somos los que sostenemos la palabra de Dios, la misma ayer, hoy y para siempre. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Hay que ser celoso de la verdad. Lo que los apóstoles están diciendo, no está en juego nuestra reputación, no está en juego lo que digan de nosotros, está en juego la verdad, está en juego la palabra de Dios, el evangelio. Y de ahí esa reunión, porque la iglesia tiene que salvaguardar la verdad, salvaguardar el evangelio. Y vamos a ver qué dijeron en esa reunión, qué determinaron en esa reunión y a qué conclusión llegaron en esa reunión. Empezamos con las palabras de Pedro. Pedro, probablemente, como muchos siempre lo han considerado, el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Pedro es el que más vínculo tenía con los creyentes que venían de un trasfondo judío, a diferencia de Pablo, que tuvo más vínculo con los creyentes gentiles. Y el primero en hablar es Pedro. ¿Y sabes qué? Los fariseos que se habían metido aquí para perjudicar la mente de los creyentes gentiles, seguro que se estaban frotando las manos, porque estarían diciendo, Pedro es de los nuestros, Pedro es un judío pura sangre, Pedro nos va a dar la razón. A ver si es verdad. El primero en hablar, el primero en levantar la mano es el apóstol Pedro. Y dice así, Hechos 15 del 6 al 11. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Amén a Pedro. Ha entendido el evangelio. ¿Qué nos muestra este pasaje? En primer lugar, los que debaten el asunto no es toda la iglesia. Los que debaten el asunto son los apóstoles y los ancianos. Porque esto lo mencionaba ayer. Bueno, toda la iglesia tiene voto en las cosas de la iglesia. Ahora te voy a hacer un ejemplo. Muy bien, toda la iglesia tiene voto en los asuntos de la iglesia. Hay gente aquí que lleva 10 años en el Señor. Pero hay gente que lleva 10 días en el Señor. ¿Y tú dejarías un asunto doctrinal importante en manos de alguien que lleva 10 días en el Señor? ¿Tú dejarías una decisión importante de la iglesia en un nuevo creyente que todavía necesita aprender qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? ¿Y mucha palabra? No, sería la mayor imprudencia. Como yo he comentado en otras ocasiones, ¿cuál es la mayor imprudencia? Que no se haga un examen de conciencia para ver quién va a votar. Aquí cumplen 18 y todo el mundo tiene derecho a votar. Y yo he hablado con algunos que me preocupa que tengan derecho a voto. Lo siento si alguien le ofende. Pero yo he hablado con personas que digo, ¿y este vota? ¿Y vale lo mismo que cualquier otro voto con sentido común? Pero la iglesia tiene que tener un poco más de cordura. Que el mundo haya perdido la cordura no significa que la iglesia lo tenga que perder. Y cuando se trata de fundamento doctrinal, nosotros sabemos que la iglesia está sostenida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y para un fundamento doctrinal, las cosas se pusieron en manos de los apóstoles y los ancianos. Es más, el texto muestra que los ancianos estaban ahí, pero quien habla
son apóstoles y líderes de alto rango de la iglesia. Los ancianos quizá opinaron o algunos solo escucharon, pero los que hablan son el liderazgo por excelencia de la iglesia. Hermano, hay que tener sabiduría cuando se tratan cosas de la iglesia. Hay cosas que se puede dejar a voto incluso. Hay cosas claramente que la iglesia participa de una manera directa en casos de disciplina. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si no, ve con 2 o 3. Si no, dilo a la iglesia. Y si no, tenedlo por gentil y publicano. Pero cuando se trata de algunos asuntos, la iglesia necesita confiar en el liderazgo que Dios ha dado a la iglesia. Por eso es tan importante asegurarte que las personas que enseñan son personas que caminan con Dios y que conocen la palabra de Dios. Porque la enseñanza está en sus manos. En segundo lugar, el texto nos dice que hubo debate. No dice que se sentaron, Pedro habló y se acabó. El texto nos ha dicho que hubo debate. En el versículo 7 empieza diciendo que hubo debate. Eso significa que el tema se trató con intensidad, que se trató con seriedad. Incluso es posible que hubiese alguna opinión contraria. Que entre los ancianos algunos no lo tuvieran tan claro y dijesen, bueno, pero ¿qué hacemos entonces con la ley de Moisés? No vale. ¿Por qué? Porque son dudas que hasta aquí pueden surgir en una mente. Pero hubo debate. Y al final, quien establece la ley y la norma son los apóstoles principalmente. Otra cosa que vemos en el mismo versículo 7 es que Pedro relata que él fue el primero usado por Dios o dispuesto por Dios para hablar a los gentiles. Y esto nos viene a la mente cuando pensamos en la casa de Cornelio. Nosotros que venimos siguiendo Hechos, recordamos Hechos 10. Cuando Cornelio, Dios lo mueve a encontrarse con Pedro, Pedro es movido a encontrarse con Cornelio, de ahí Pedro comparte el evangelio y pasa algo glorioso que Pedro es lo que ha dicho en los versículos 8 y 9. Pedro ha dicho, vosotros sabéis que yo fui el primero en predicarles a los gentiles, fui el primero que tuvo la oportunidad de hablar un gentil del evangelio. ¿Y qué pasó? Recibieron el sello del Espíritu Santo como nosotros. Eso lo vimos en Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45. Dice así: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, había sido derramado también sobre los gentiles. Ven, recuerden, Pedro no fue solo a casa de Cornelio, Pedro fue con otros, también de un trasfondo étnico judío. Y cuando Pedro predica el evangelio, al momento que pasa con Cornelio y los que estaban en su casa, reciben el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la evidencia? Lo mismo que pasó en Pentecostés. ¿Lo recuerdan? Hablaron en lenguas. ¿Por qué? ¿Qué les estaba diciendo el Señor a Pedro y los que estaban con Pedro? Así como vosotros fuisteis testigos de ese hablar en lenguas en el momento que el Espíritu Santo selló a los creyentes reunidos el día de Pentecostés, estáis siendo testigos de exactamente lo mismo en la vida de estos gentiles, que hasta ahora para vosotros son un pueblo que no es pueblo, que hasta ahora para vosotros nunca serán hermanos, pero con lo que acabáis de ver entendéis que Dios solo tiene un pueblo, que Dios ha dado lo mismo a los judíos que a los gentiles, el don del Espíritu Santo. Pedro está relatando la experiencia, relatando el momento en el que él predicó y el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y los que estaban con él. Y es entonces cuando Pedro empieza explicando eso, y Pedro les demuestra y da testimonio de que Dios avala la salvación de los gentiles, que Pedro en el versículo 10 ahora ya llega a su conclusión. Poner el yugo sobre el cuello de ellos es atentar contra Dios. Mira cómo lo ha dicho Pedro en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¡Wow, hermano! Imponerles la ley y la circuncisión, según Pedro, es ir contra Dios mismo.
Los apóstoles no tenían que hacer grandes discursos, con una frase decían mucho. Y están diciendo, si queréis poner eso sobre el cuello de los gentiles, si queréis obligarles a cumplir toda la ley, todos los rituales propios del antiguo pacto, circuncidarse, estáis yendo contra Dios mismo. Eso es lo que Pedro dice. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La lógica de Pedro es aplastante. ¿Cómo le vas a decir a los gentiles que para ser salvos tienen que cumplir toda la ley de Moisés? Si ni siquiera, vamos a ser honestos, nosotros la hemos podido cumplir toda. Dice, ¿cómo les ponéis sobre el cuello una carga que ni siquiera nosotros hemos podido llevar? Es como que Pedro está diciendo, pregúntale a cualquiera de esos quién ha cumplido toda la ley. Pregúntale a cualquiera de esos quién ha cumplido cada mandamiento como para haberse merecido la salvación. Y Pedro te va a decir, ni nosotros. Y cuando Pedro dice, ni nuestros padres, Pedro está apuntando al principio de todo. Pedro está diciendo, ni nosotros, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, nadie ha cumplido toda la ley. ¿Sabes lo que está viniendo a la mente? Si la salvación es por obras, entonces Abraham tiene un problema porque mintió. Si la salvación es por obras, Noé tiene un problema porque se embriagó. Si la salvación es por cumplir toda la ley, Moisés tiene un serio problema porque le pegó un varazo a la piedra desobedeciendo a Dios y además mató a un egipcio. Si la ley es lo que va a determinar si somos salvos, olvidémonos de nuestro gran rey David, que se acostó con una mujer que no era suya, que mandó a primera línea a su marido para que lo maten y se las dio de santurrón cuando dijo que él ya cuidaría al hijo del otro cuando era suyo. Si la salvación es por la ley, dice, aquí nadie va a llegar a Dios. Entonces Pedro dice, no seamos tan necios de poner sobre los gentiles un peso que nadie ha cumplido. Un peso que nadie ha podido cargar. Ahora, ¿qué diría el fariseo hipócrita de esta escena? ¿Qué diría el judaizante? Juan Manuel dice que la ley no sirve para nada. No, la ley tiene un propósito. Nadie ha dicho eso. ¿Cómo voy a decir yo eso si la propia palabra y el propio Pablo dice que la ley de Dios es justa, santa, buena? ¿Cómo voy a decir yo que es mala? La ley no es mala. Malo eres tú y malo soy yo. La ley es perfecta. Por eso tenemos un problema, porque la ley es perfecta y nosotros no. La ley lo que demuestra es que tú eres malo, que yo soy malo, que somos malos. La ley es maravillosa, la ley es perfecta, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Y lo que la ley nos grita fuertemente al oído es que necesitas un Salvador, porque tú no cumples, tú no das la talla, Dios es santo y tú no. ¿Sabes lo que nos grita la ley todo el tiempo? Eso. Ahora, sin mirar la ley de Moisés, yo lo sigo viendo. Yo solo leo a Pablo diciendo, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que se dio a sí mismo por ella para santificarla. Y yo digo, no doy la talla, yo ya lo tengo complejo ya, aquí lo tengo complicado. Yo la amo y yo me voy a esforzar, pero yo no voy a dar la talla. Ahora, hermanas, sin pensar en toda la ley de Moisés, yo les voy a preguntar, todas ustedes, habidas y por haber en esta sala, ¿se han sujetado a sus maridos siempre en todo como al Señor? No, y quien diga que sí es una mentirosa. Entonces también desechadas. Ahora, hijos, los adultos también que seguimos siendo hijos, ¿hemos honrado a nuestros padres en todo? Y padres, que tampoco se les ha pedido tanto, educar a sus hijos en el temor del Señor, ¿lo cumplen con excelencia? Oh, hermanos, no me tengo que ir al Antiguo Testamento. A mí el Nuevo Testamento ya me sigue recordando que necesito un Salvador. El Nuevo Testamento ya me sigue recordando que yo no puedo salvarme por mis méritos. Pero eso no significa que la ley es mala. Además, cuando nosotros miramos la ley, y ya lo hemos explicado, nosotros entendemos, por ejemplo, que hay leyes ceremoniales. Hay leyes que aplican a ceremonia religiosa, al culto. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida?
¿Acaso nosotros tenemos sacerdotes que entran al lugar santísimo el día de la expiación? No. Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, sentado a la diestra del Padre, cuyo sacrificio se entregó una vez y para siempre para librarnos de todos nuestros pecados. No tenemos sumos sacerdotes, ya no hacemos sacrificios. Por eso nosotros no tenemos aquí panes, un menorá, no tenemos una antorcha encendida. No, hermanos, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Cristo es la luz, Cristo es el pan de vida, Cristo es la ley cumplida y perfecta, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es el sacrificio. Entonces yo ya no sigo esa ley, ¿verdad? Y no digo que sea mala, tuvo su lugar. Ahora, nosotros ya no somos una nación teocrática. No somos el antiguo pueblo que sale de Egipto y que vive con leyes teocráticas. Vivimos en España. Nuestro gobernador no es Moisés. Y no tenemos jueces, tenemos jueces corruptos. Y nuestro gobernador es Moisés Sánchez, que es malo, malo, malo. O sea, no podemos pensar que somos una nación como eran ellos. Hermanos, si no te sabes ubicar en el panorama de la Biblia, vas a tener muchos problemas, porque vas a querer estar hoy en el nuevo pacto y querer seguir el antiguo pacto. Y no es así. Hebreos dice que estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y Hebreos es contundente porque dice, y si hay uno nuevo, el viejo ya pasó. Pero claro que hay una ley moral que vemos que permanece constantemente. Matar es pecado. El adulterio es pecado. Mentir es pecado. Aborrecer al prójimo es pecado. Sí que vemos el carácter moral de Dios siendo pasado constantemente. Entonces, nosotros no despreciamos la ley. Cuidado con poner palabras que no son. Nosotros damos a la ley su lugar. Y el principal, y lo dice Pablo, es un ayo para llevarnos a Cristo. Y además es un reflejo del santo carácter de Dios. Yo tengo que ser misericordioso porque la ley me muestra que Dios es misericordioso y quiere que yo sea misericordioso. Yo tengo que ser compasivo porque la ley me muestra que Dios es compasivo y me pide misericordia y compasión. Pero no puedo poner en la iglesia ese yugo. Y como dice Pedro, un yugo que ni siquiera ellos ni nadie lo pudo cumplir. Por eso Pedro llega a una conclusión maravillosa en el versículo 11. ¿Creemos más bien? ¿Qué significa creemos más bien? Que no creemos lo que dicen esos judaizantes. ¿Qué decían esos judaizantes? Que había que circuncidarse para ser salvos, que había que circuncidarse y cumplir la ley para ser salvos. Y Pedro dice, nosotros no. Nosotros creemos más bien, y mira qué dice, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, y ojo esta última frase, de la misma manera que, ¿qué dice? ¿Sabes lo que dice Pedro? Aquí todo el mundo se salva igual. Aquí no hay una salvación para el judío y una salvación para el gentil. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Pedro, como judío étnico, está diciendo, hermanos, yo no me he salvado por cumplir la ley. Yo soy un hombre que fue a Jesús y le dijo, apártate de mí que soy un pecador. Y él me dijo por gracia, levántate que te voy a hacer pescador de hombres. Pedro es el primero que está aceptando que él como judío étnico ha sido salvo por gracia. Y Pedro está diciendo, y todo aquel que es salvo, cuando Pedro dice ellos y nosotros, vuelve a incluir a Abraham, vuelve a incluir a Moisés, vuelve a incluir a Isaac, a Jacob, a José, a David. Dice, hermanos, todos los nuestros han sido salvos por gracia. Nadie se ha ganado el cielo. Así que Pedro trae esa conclusión. Ya en el primer discurso ya